Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, amada Iglesia. Otro domingo en el que tenemos la oportunidad de alabar, adorar a nuestro Señor. Lo hemos hecho a través de las canciones que hemos cantado, las alabanzas que hemos podido en este tiempo previo a expresarle al Señor nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y bueno, estamos avanzando en el mes de febrero, no sin novedades, porque ahora, como suele ser las cosas del Señor, nos pone a prueba nuestra fe. Porque el sitio donde nos congregábamos ahora ha sido vendido por el propietario y hemos quedado sin un lugar fijo, estable, donde nos vamos a reunir. Pero el Señor es bueno y nos está dando tiempo a través de este periodo en que todavía no hay posibilidades de reunirse físicamente, presencialmente ya le llaman ahora, ¿no es cierto?, para poder estar congregados. Sin embargo, estamos utilizando este medio para no dejar de hacerlo. Utilizamos este mismo sistema para estar en congregación los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y este viernes también. Y los sábados, sin duda el domingo. Si es que toda la semana estamos congregados, si es que asistimos a través de este medio. El Señor proveerá en el momento preciso, primero, un lugar donde vamos a llevar todas las cosas que están en este momento en la congregación, para lo cual les pido a quienes son responsables de cada una de las áreas, Oanza, Escuela Dominical, Alabanza y los diáconos, para poder ir recogiendo ya las cosas y tenerlas listas para el momento de partir, para que no dejemos cosas, para que no dejemos cuadernos, juguetes, libros, material de apoyo. Coordinemos conmigo para ver qué momento les es cómodo, pero no nos queda mucho tiempo. Tenemos este mes para empaquetar, guardar, encajonar y disponer donde llevar aquellas cosas que en su momento fueron de ayuda. Y para eso necesitaremos dos cosas también que el Señor ha provisto para nosotros: que tengamos mucha paciencia, porque de parte nuestra y de parte de muchos pueden haber fallas, pero también debemos tener perseverancia. Y de eso trata hoy la prédica. Está basado en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versos del 7 al 12, lectura que también tuvimos el agrado de escuchar. Y como en todas las cosas que suceden y no hay control del hombre, pues de la noche a la mañana se desata una pandemia por todo el mundo provocada por el virus COVID-19, así después lo llegaron a bautizar. Y Julián, que era un empresario rico y ve perder toda la fortuna que con mucho sacrificio y honradez había ganado. Bueno, algunos días después, sus hijos, que fueron a participar de una reunión de amigos de la universidad, contraen la terrible enfermedad, en ese momento muy desconocida en sus alcances, y en poco tiempo, sin poder contar con auxilio médico y con el sistema de salud colapsado, mueren sin poder acceder a terapia intensiva. En esa misma semana, su doctor de cabecera le llama y le notifica que las pruebas del laboratorio que le hicieron recientemente indican que tiene cáncer en el páncreas y está lastimosamente en un estado muy avanzado. En medio de todo esto, y como quien dice para poner el cherry de la torta, su esposa le dice que ella no puede vivir
así. Ya han perdido todo y está considerando presentarle el divorcio tras 30 años de matrimonio. ¿Cómo reaccionarías tú si esta fuera tu historia? Tal vez empezarías atribuyéndole la culpa a alguien. Bueno, este relato ficticio es una versión moderna de lo que le pasó a Job. De la noche a la mañana, y sin que sepa el origen de por qué esto, lo perdió todo. Sus riquezas, sus hijos, sus bienes y hasta el respeto de su esposa. Todo eso en un breve lapso de tiempo. Es interesante, ¿no te has puesto a pensar por qué Job no perdió en ese trance a su esposa? Bien, tema de análisis para otro día. Pero ¿cómo reaccionó Job ante esta serie de eventos? Job 1, 21-22. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Santiago comienza esta sección con las palabras por tanto. Y con eso indica que lo que va a hablar guarda relación con el contexto anterior, o sea, con todo lo que nosotros mismos habíamos estado analizando a través de las prédicas anteriores. Y en esta sección está la amenaza que Dios anuncia sobre los ricos opresores. Dice que Dios los va a castigar. Pero mientras tanto eso suceda, el pueblo es oprimido. Pero también es llamado por Dios a mostrar gracia con sus opresores. Pues porque esa es una de las características de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que ellos, seguramente te debes preguntar, ¿cómo debo actuar cuando las personas se levantan contra mí para hacerme mal? Y Santiago te da la respuesta. Y te dice que en medio de los abusos, las aflicciones que te vienen y que son causadas a propósito por aquellas personas que buscan hacerte mal, debes en primer lugar, punto número 1, ser paciente. Este es el énfasis principal del pasaje. 4 veces Santiago menciona la palabra paciencia en esta sección. Y por tanto el mensaje es que en medio de las aflicciones que recibes de aquellos que te quieren hacer daño, la respuesta es: ten paciencia. Claro está, amada iglesia, que es más fácil decirlo que hacerlo. Lo normal es mostrar, pues, sin paciencia, querer tomar las cosas en tus manos, esperar a que se te haga justicia de inmediato, pero Dios te llama a ser paciente. ¿Qué es la paciencia? La palabra que usa Santiago está referida en el griego y es el término macrotumia. Y conlleva la idea de controlarte, de restringirte a ti mismo, de ser lento para la ira. Implica que el mal está presente y en medio de ese abuso o maltrato hacia ti, Dios te llama a controlarte, a no dejar que tus emociones te hagan actuar de una manera descontrolada. Te llama a esperar. Y Santiago da un ejemplo de lo que quiere decir. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El agricultor siembra la semilla, pero ésta no da fruto inmediatamente. Tiene que esperar, tiene que aguardar con paciencia, hasta que llegue la lluvia temprana, más o menos por las épocas de octubre, y también esté la lluvia tardía, cerca del mes de abril, para poder recibir el precioso fruto de la tierra. Tiene que esperar su tiempo. A su tiempo el agricultor segará su fruto, pero tiene que aguardar con paciencia. Ante los eventos externos, las circunstancias de la vida llena de aflicciones, suele aparecer un sentimiento que asemeja a la paciencia, y es la resignación. Esta condición no es precisamente la mejor para enfrentar los males que vienen sin que puedas evitarlos.
o que aquellos que por más que te esfuerces no logras hacer nada. No es bueno que caigas en la resignación porque te va a llevar a la amargura, la depresión y hasta, quién sabe, la insensibilidad. Si estás tomando este camino para encarar tu problema, decidiste resignarte y darte por abatido, ten mucho cuidado. Y por si acaso, toma en cuenta que tienes a la mano a alguien que puede darte el consejo apropiado. Qué difícil es que tengas paciencia en determinado sentido cuando vives en una sociedad que desea todo para ahora mismo. En cambio, Dios te llama a ser distinto, a ser imitador suyo. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero, ¿cómo puedes lograr esto? Santiago te llama a poner tu mirada en Jesús y te dice que debes esperar con paciencia. Ya, ¿pero hasta cuándo? Punto número 2, esperar hasta la venida del Señor. Santiago 5, versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Todos hemos experimentado el dolor de ser maltratados y malentendidos. El dolor viene en una variedad de formas. Puede ser una situación intolerable en el trabajo, conflictos domésticos, padres autoritarios, niños rebeldes, una amiga desleal o un vecino chismoso. Y la tendencia natural es la de vengarte, de devolver mal por mal, ojo por ojo, o tal vez de aguantarte. ¿Se acuerdan? Resignarte, dejando que el resentimiento y la amargura se fermenten en tu corazón. Dios no quiere ni que te aguantes, ni que explotes en ira. Él quiere que tengas paciencia. Santiago comienza y termina la epístola aconsejando que tengas paciencia. El creyente debe ser paciente y aún en medio de la injusticia de los hombres debe lograr hacerlo. ¿Acudiendo a qué? A la fuerza, fortaleza y provisión de Dios. Necesitas resistir y confiar en Dios. Pero no lo puedes hacer si no consideras que tienes que hacerlo a través de las pruebas. La paciencia no significa inactividad, no significa quedarse quieto, tranquilo, en la hamaca, echado, o de repente acurrucado sin saber qué hacer. Siempre hay mucho trabajo que hacer, especialmente en la obra del Señor, servir a Dios, ayudar a otros, proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y el gran momento final llegará. La iglesia primitiva vivía con la expectativa constante del regreso de Jesucristo. No se olviden, ellos habían prácticamente vivido la presencia de Él. Y decían, no va a regresar pronto. Pero no se habían quedado expectantes, todos reunidos sin hacer nada, sino seguían caminando en las buenas obras que el Señor dispuso de antemano para que anden en ellas. Y tú, pues debes hacer lo mismo. Como no sabes cuándo regresará Cristo a traer justicia y a eliminar la opresión, debes esperar con paciencia, pero actuando, obrando, haciendo. La paciencia es esa habilidad de soportar el dolor y la adversidad sin quejarte. Es la habilidad de perseverar sin desanimarte. Santiago no solo comienza alentando a los creyentes perseguidos a que fueran pacientes durante las pruebas, sino que también los alienta a que esperen pacientemente el regreso de nuestro Señor.
3 veces Santiago recuerda la venida del Señor y da como ejemplo al labrador. Bueno, si una persona es impaciente, es decir, si tú eres muy impaciente, más te vale que no seas labrador, agricultor, sembrador. Ningún cultivo aparece de la noche a la mañana, bueno, excepto la mala hierba. Y ningún agricultor tiene control sobre el tiempo. Demasiada lluvia puede hacer que la cosecha se pudra. Vieron ustedes recientemente una granizada cayó, ¿no es cierto? Y deshizo un montón de sembradíos. Demasiado sol, sin lluvia, hace que todo se queme. Una helada temprana puede destruir todo el cultivo. Si estuviéramos viviendo nosotros en el antiguo Israel y tú estuvieras en medio de nosotros, estarías mirando el cielo impacientemente, suplicándole al Señor y aguardando ansioso, sin poder hacer otra cosa que esperar. Mirarías una y otra vez en dirección del mar, deseando que aunque fuera de lejos aparecieran las nubes cargadas de lluvia, de esa lluvia temprana. Tendrías ya todo listo para que al comenzar a llover la tierra seca, ¿no es cierto? Y esa tierra que está tan árida por el caluroso verano del desierto, se ablandara lo suficiente para iniciar el proceso de quebrar la tierra y arar. Y estar agradecido y ilusionado para empezar a sembrar las semillas. Pero estarías esperando, porque eso todavía no va a acontecer. Santiago pone como ejemplo a los agricultores, que no tienen más remedio que haber aprendido a esperar con paciencia. Esperar la lluvia. Y eso hace que aguarden expectantes la promesa del Señor. Esa misma paciencia es la que debes tener para con todas las promesas del Señor. Pero de nuevo, el énfasis de esperar con paciencia es seguir en las obras que el Señor ha puesto en tus manos. No dejes que la apatía te lleve a esperar que todo se arregle por sí solo. Y tampoco vayas al activismo sin sentido. De ninguna manera te pongas a protestar y reclamar contra el Señor, porque en ninguno de esos casos avanzas. Razona, piensa en lo que el Señor quiere que hagas, mientras, pues el Todopoderoso está haciendo su voluntad. Tienes dones, tienes habilidades, talentos, capacidades, pues no esperes más, desarróllalas en beneficio de tu vida, de tu familia y en armonía con la obra de Dios. No dejes pasar un día sin hacer algo para lo que fuiste preparado por el Señor. En esta época, ¿no es cierto?, todos estamos tan acostumbrados a que todo sea automático y rápido. Ahí está el horno microondas para cocinar la comida al minuto. Seguro estás cerca a lugares donde vas a las tiendas y puedes tú escoger lo que quieres comprar. Y entonces no pierdes el tiempo esperando que te atiendan y ganas y optimizas tu tiempo. Recoges todo lo que necesitas en el tamaño, en la cantidad y en la calidad que quieres. Tienes restaurantes de comida rápida, hay varios emprendimientos de nuestros hermanos que deberíamos estar dándoles un apoyo, un soporte nosotros. Hay varios hermanos que están con emprendimientos de esta característica, pero también tienen otros productos, no solamente alimentos, pero en los lugares de comida rápida te atienden a una velocidad increíble. Y como en todo, ¿no es cierto?, inclusive en los emprendimientos de nuestros hermanos, te ofrecen entrega a domicilio, si es que no quieres salir a buscarlos. El problema es que a veces estás tan mal acostumbrado que esperas que Dios se comporte igual. ¿Quieres que Dios te conteste al instante y satisfaga inmediatamente todas tus necesidades, como si Él fuera un delivery, de entrega rápida a domicilio? Quieres todo al momento. Y a veces tus oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque están cargadas de egoísmo y mundanalidad.
Y el Señor no quiere reforzar un comportamiento así. Pero a veces también tu Padre Celestial se retrasa en contestar tus oraciones a propósito, solo para que aprendas a tener paciencia. El Salmo 40, versos 1 al 3. Pacientemente esperé a Yahvé. Y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Un labrador no se rinde cuando sus cultivos no se pueden cosechar inmediatamente. Sigue trabajando aún cuando el cultivo no se lo puede ver todavía. Los cristianos debemos trabajar y ejercitar la paciencia aun cuando el día de la cosecha parece demasiado lejano. Entonces te das cuenta que la espera y la necesidad de resistencia que tienes en la vida cristiana es similar a la espera del granjero, del agricultor. ¿Qué espera? Con una razonable esperanza y expectativa de la recompensa, que espera todo el tiempo necesario. Espera trabajando. Espera por cosas que no dependen de su propio poder y con su mirada puesta en los cielos. Espera a pesar de las circunstancias cambiantes y de la incertidumbre. Espera animado por el valor de la cosecha. Espera animado por el trabajo y la cosecha de los demás. Espera porque no tiene mejor opción. Espera porque no le sirve rendirse. Espera conscientemente por cómo funcionan las estaciones. Espera porque en la medida que pasa el tiempo, tener paciencia se vuelve más importante. Una vez el guardián de la cárcel le preguntó a un preso que se encontraba en el corredor de la muerte, allí donde la pena máxima es pena de muerte. Y le dijo, ¿qué sería ver lo que tú quisieras comer si hoy fuera tu última cena? Y el hombre le contestó, a mí me gustaría comerme un gran pedazo de sandía. Bueno, el guardián le dijo, hombre, tienes que estar bromeando, ¿no? Estamos en pleno invierno. Las sandías ni siquiera se han plantado, y menos aún no se han cosechado. Y entonces el preso astuto le dijo, pues no hay problema. Si quieres, yo puedo esperar. ¿Qué quiere decir Santiago con la venida del Señor? Y además, ¿por qué dice que la venida del Señor está cerca? ¿Creían los apóstoles que la segunda venida de Jesús ocurriría en ese tiempo? Bueno, si esto fuera así, digamos, si ellos tenían esa convicción, ¿acaso tu fe en la fidelidad de la Biblia no estaría en duda? Si alguien te preguntara, ¿por qué crees tú que está cerca a la venida del Señor? De ninguna manera está en duda. La palabra que Santiago utiliza es parousia. Y esta palabra es la palabra técnica para referirse a la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia enseña que toda manifestación especial del juicio y la gracia del Señor es también llamada en la Biblia una venida del Señor. En el Antiguo Testamento los profetas constantemente hablaban de la venida de Jesús como algo que iba a ocurrir casi de inmediato, cuando en realidad esto ocurriría 400, 500 o hasta 700 años después. Vean lo que dice Ageo, capítulo 2, versos 6 y 7. Porque así dice Yahvé Sebaot, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca, estremeceré a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones,
y llenaré de gloria esta casa, dice Yahvé Sebaot. Ese término, el deseado, se refiere a Jesús. Pero vino 400 años después de Ageo. Y sin embargo te das cuenta que dentro del texto Dios dice, dentro de poco. Hablando del fin de esta era, de este mundo, Pedro recuerda que Dios no retarda su venida como algunos piensan y les dice que no deben medir los tiempos según su agenda, sino según la agenda de Dios. ¿Por qué? Segunda de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es que, según el lenguaje profético, un poco de tiempo no necesariamente significa dentro de poco, según nuestro propio calendario, sino que puede ser bastante más tiempo. Jesús mismo enseña algo adicional cuando habla de su venida en Mateo 24 y dice que esta generación no pasará hasta que todo ocurra. Vean eso en Mateo 24:34. La referencia es sin lugar a duda a la destrucción de Jerusalén para el año 70 con las tropas del general Tito. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago con que seas paciente hasta que la venida del Señor suceda y que la venida del Señor está cerca? Yo entiendo que la referencia es a que tienes la obligación de perseverar en mantener una vida cristiana digna del supremo llamamiento hasta que se produzca la segunda venida de Cristo en gloria. Bueno, pero ¿cuál es la idea entonces? La idea es que debes reconocer que Jesús es tu defensor en esta vida. Él interviene en la historia. Visita a los padres y a sus hijos con ira cuando ellos viven de espaldas a Dios. Y Él muchas veces castiga severamente a los pecadores en este estado de la eternidad. Pero Él se reserva el castigo mayor para el día del juicio final. Amada Iglesia, Cristo Jesús, como tu Rey, es tu defensor. Aunque tú no lo sepas y aunque tú no lo veas, Jesús te está defendiendo de tus enemigos, visibles e invisibles. 1 Corintios 15:25. Porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Jesús no vendrá por segunda vez hasta tanto no ponga a sus enemigos y a los tuyos, porque son los mismos, debajo de sus pies. De sus pies, no de los tuyos. Debajo de sus pies simboliza que están derrotados. Por lo tanto, si esto es así, si en los cielos tienes a tu defensor que interviene aquí en la tierra, entonces puedes enfrentar con paciencia las aflicciones que vienen a tu vida, que son producto además del pecado de los hombres. Espera en Dios, porque Él es tu defensor. Sé paciente hasta la segunda venida. El pronto regreso de Jesús requiere que establezcas tu corazón, que esté arraigado en Jesús y en su eterno dominio por sobre todas las cosas. Un comentarista dijo, cuando Dios te dé una rica recompensa por todo lo que has hecho por Él, te ruborizarás al pensar que alguna vez dudaste. Te vas a avergonzar al pensar que alguna vez te cansaste de servir en su obra. Tendrás tu recompensa, no mañana, así es que espera, no al día siguiente quizás. Así que ten paciencia. Puede que un día estés lleno de dudas, tus alegrías se desvanezcan, puedes inclusive dudar si eres salvo, pero si has descansado en el nombre de Jesús, si por la gracia de Dios eres lo que eres, si Él es tu salvación y todo tu deseo, ten paciencia. Ten paciencia, porque la recompensa vendrá en el buen tiempo de Dios. Esto lo dijo Carlos Spurgeon. Pero algunos dirán, justicia tardía ya no es justicia, a la cual digo que Dios visita a su tiempo a los malvados dándoles una muestra de lo que recibirán en el juicio final. Y te visita a ti oportunamente para que veas la grandeza de su amor y su misericordia. Pero claro, como tú siempre quieres justicia inmediata, Santiago dice que en medio de esas aflicciones es importante
Punto número 3, controlar tus frustraciones. Santiago 5, versos 9 y 10. No se quejen unos a otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ya no debes quejarte. Los siervos del Señor más bien deben estar trabajando bien juntos, aún bajo circunstancias difíciles. Nosotros nos dejamos agobiar con nuestros problemas personales, con nuestras inquietudes, con nuestras insatisfacciones y hasta de repente con nuestras ambiciones. Y dejamos a los demás hermanos que trabajen por su propia cuenta y cada uno hace lo propio. Y nadie, en realidad, está trabajando para lo que debería estar haciendo. Ya hemos hablado de los tesoros en el cielo. Por lo tanto, solamente te recuerdo. Por lo tanto, no debes dejar que el resentimiento y la amargura se infiltren en tu corazón, que eso es lo que pasa cuando emites un juicio sobre alguna persona. Eso te pasa cuando miras y dices, ¿por qué este no trabaja y por qué este otro se dedica tanto a hacer sus cosas y yo aquí matándome? Después de todo, Jesús es el único juez justo. Y Él está a la puerta. Él sabe exactamente lo que tú estás pensando, lo que está pasando. Y en cualquier momento estarás de pie ante el trono de Cristo y tendrás que rendirle cuentas. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Santiago dice que, en primer lugar, que para que puedas sobrellevar esto, es necesario que afirmes o fortalezcas tu corazón. ¿Qué es esto? Tener una firme convicción de la verdad. Mantener una relación de intimidad con el Señor, pero absolutamente sólida. Entonces podrás sobrellevar todo esto si estás convencido que Dios intervendrá contra tus enemigos. Y tus enemigos no son solamente aquellas personas que te perjudican. Lo son, en cierto modo, porque te apartan de la voluntad y del amor de Dios. Pero también hay actitudes, circunstancias, pecados en ti mismo que obran de una manera que hacen que perjudiquen, fastidien, quebranten tu relación con el Señor. Si tú crees en la providencia divina, si crees que Dios es tu defensor, si crees que el bien triunfará sobre el mal porque Dios mismo es el bien y quien tiene todo el poder para derrotarlo, pues no vas a tener la debilidad de juzgar a nadie. En segundo lugar, Santiago dice que debes evitar descargar tus frustraciones con los demás. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. En medio de las aflicciones, la tendencia es estar sensibles. Y lo triste del caso es que a veces te desquitas con los que no tienen nada que ver con el asunto o no son culpables. Generalmente te desquitas con los seres más queridos, que son los que están más cerca de ti. A lo cual Santiago dice, paren de hacer eso. Hermano, hermana, si eso es lo que tú has estado haciendo, no lo hagas más. ¿Por qué? Porque así no serás condenado, dice. Dios no solo es el juez de los malos, es el juez de toda la tierra, y tú, igual que todos, vas a comparecer delante de Dios. Y también porque cuando lo haces de ese modo, eres contado dentro del número de los profetas. Cuando tú dejas de juzgar, pues estás haciendo lo mismo que hacían los profetas. Y nos recuerda Santiago a través del verso 10, hermanos míos, tomen como efecto de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas que hablaron en el nombre del Señor no estuvieron libres de sufrir. Ellos son ejemplo de aflicción, de perseverancia, porque estuvieron dispuestos incluso a morir por su fe.
Un profeta era la persona que hablaba por Dios, casi igual que podría serlo tú si estuvieras haciendo eso, y comunicaba valientemente el mensaje del Señor a la nación de Israel. Bueno, como Santiago le estaba escribiendo a las 12 tribus de Israel, ellos entendían perfectamente a lo que se refería. Para nosotros, en el Sermón del Monte, Jesús, ¿no es cierto?, les hace recuerdo a sus discípulos y a nosotros, que lo somos también. Mateo 5:12, gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Hermanos, si el hecho de tener un gran galardón, un gran premio, no te pone gozoso y alegre, es porque algo no está entendido en tu corazón. Los profetas bíblicos sirven de inspiración y vienen justo cuando estás sufriendo. Uno, porque prueba que puedes estar en la voluntad de Dios y aún así sufrir. Puede ser que estés haciendo lo que a Dios le agrada, pero aún todavía tener aflicciones en esta tierra. Dos, que a veces sufres precisamente porque estás en la voluntad de Dios. Está trabajando Él en ti. Está Él agotando todas esas cosas malas, acabando con todos los estorbos que tienes en tu relación perfecta con Dios. Y tres, ellos te recuerdan, los profetas, que Dios se preocupa por ti, aún en medio del sufrimiento. Puede ser que lo que esté pasando en tu vida sea muy fuerte, muy duro. Puede ser que esté llegando a agotarte absolutamente en todas tus fortalezas. Pues levanta los ojos y mira, el Señor está ahí, en medio de tu sufrimiento. Considera lo que el profeta decía de nuestro Señor Jesucristo. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado. No lo apreciaremos. ¿Qué debes hacer entonces? Bueno, primero y principal, ten paciencia hasta la venida del Señor. Espera la justicia de las manos de Dios mismo. Fortalece tu corazón. Vive bajo la convicción y la protección y defensa de Dios. Descubre a Él cada día en lo que está haciendo en tu vida. Y entiende que estas leves aflicciones en esta vida pues no tienen nada comparado con el gozo de la eternidad allá en el cielo. Pero dirás, perfecto, yo estoy dichoso de que venga el gozo allí en la eternidad. Pero aquí, ¿cómo aguanto? Punto número 4. Persevera hasta el fin. Santiago 5, 11 y 12. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí, y su no, no, para que no sean condenados. Benditos son los que perseveran en medio del sufrimiento. El llamado es a perseverar en medio de la aflicción. Es un llamado a seguir siendo fiel a Dios, aunque estés sufriendo por culpa de los que desean tu mal, o te hacen la vida difícil, o las circunstancias se han puesto realmente catastróficas. Pero no solo eso, debes ver las aflicciones con otros ojos. No eres maldito, sino bendito en medio del sufrimiento. Bienaventurados los que perseveraron, dice el Señor. ¿Por qué? Porque superaron su prueba. Porque fueron perfeccionados por medio de las aflicciones, porque dieron testimonio de su fidelidad y del poder de la gracia de Dios que te capacita para perseverar. Y sobre todo, te dice Santiago, mira el ejemplo de Job.
en medio de todo lo que sufrió, siguió perseverando en su fe hasta el fin. En ciertos momentos es seguro que su fe decayó cuando, por ejemplo, cuando maldijo el día de su nacimiento, pero nunca negó su fe. Nunca vivió como si no valiera la pena ser creyente en Dios. Nunca vivió en sentido contrario a su fe. Él no actuó como algunos suelen hacerlo, que dicen, bueno, como Dios me ha enviado males, no vale la pena seguirle. O de repente dicen, bueno, todo lo que me han enseñado acerca de Dios es falso. Y la evidencia es que yo, siendo su hijo, estoy sufriendo. Job, por la gracia de Dios, perseveró hasta el fin. Y descubrió cuál era el propósito del Señor en todo lo que le sucedió. Dios estaba probando su fe para que él se dé cuenta, no para que Dios descubra lo que tenía. Pero también los recompensó con una condición de vida mejor que la que tenía antes. Job 42, 16 y 17. Después de estas cosas, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación, y murió Job, anciano y lleno de días. ¿Te das cuenta que mi énfasis no está en y fue bendecido con el doble? Sino que vivió y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Puede haber mejor condición de vida que vivir muchos años cerca de tus hijos y de los hijos de tus hijos, porque tuviste una buena relación con ellos en su tiempo de juventud. Y con decir cerca no quiero decir en la misma casa, pero sí cerca en pensamiento y amor. Total, lo de los bienes duplicados, que lo dice la palabra de Dios, es la yapa. Es simplemente la yapa. De esta manera se mostró que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Reconoce por la fe que Dios, aun cuando te aflige, Él lo hace por tu bien. Y no solo es misericordioso, sino muy misericordioso y compasivo. Amada Iglesia, en medio de los abusos contra ti, por la sociedad perversa, por el sistema judicial, por el sistema económico, financiero del país, Dios te llama a ser paciente, que esperes en el Señor, sin descargar tus frustraciones contra tus seres queridos, ni contra tus hermanos en la fe, y que perseveres hasta el fin. Acepta que Dios es muy misericordioso y compasivo. Tal vez el mayor fin del Señor fue usar a Job como lección para los ángeles. Incluso, como Dios promete usar a la iglesia en Efesios 3, 10 al 11. Cuando entiendes que Dios tiene un propósito bueno, aún con cosas dolorosas, esas cosas se ponen en una perspectiva diferente. Por ejemplo, dice un comentarista, si un hombre me atacara con un cuchillo, yo lo resistiría con todas mis fuerzas, y sería una tragedia que lograra apuñalarme. Pero si un cirujano viene a mí con un cuchillo, con un bisturí, pues yo le doy la bienvenida a él y a su bisturí y que me corte, porque sé que su propósito es bueno y necesario. Lo dijo Spurgeon. Algo que no deja pasar Santiago es afirmar que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto no se puede percibir de inmediato en la historia de Job. Hasta puedes pensar que Dios fue cruel. Sin embargo, cuando meditas, ves que Dios fue muy misericordioso y compasivo con Job. Porque solo
permitió su sufrimiento por una buena razón, y era muy buena esa razón. Dios fue muy misericordioso y compasivo con Job, porque restringió lo que Satanás quería y podía hacer contra Job. Dios fue muy misericordioso y compasivo con Job, porque lo sostuvo con su mano invisible a través de todo su sufrimiento. Dios fue muy misericordioso y compasivo con Job, porque en todo el proceso Dios usó inclusive al mismo Satanás y todo lo que fuera necesario. Al final de todo, Dios había logrado algo maravilloso: hacer de Job un hombre mejor y más bendecido que nunca. Recuerda que por muy bueno que aparentara ser Job al principio del libro, resultó ser un hombre mejor al final, después de toda esta historia. Resultó ser mejor en comunión con Dios, en carácter. Resultó ser más humilde y más bendecido que antes. Y dice un comentario que cuando miras toda la vida de Job, ves que el Señor en su misericordia lo sacó de todo con una ventaja única. Aquel que fue probado con una mano fue sostenido por la otra. Cualquiera que fuera el fin de Satanás para tentar a Job, Dios tenía un fin que cubría y rodeaba a ese destructor. Y ese fin fue cumplido en el tiempo. Desde la primera pérdida que ocurrió entre los bueyes hasta la última burla de sus 3 amigos acusadores. Lo habéis escuchado. El Señor es muy compasivo. Y desearía que pudieras leer el griego original, porque esta palabra, el Señor es muy compasivo, es muy notable. Significa literalmente que el Señor tiene mucha ternura y un gran corazón. Job tuvo que aguantar pérdidas inimaginables, tanto personales como financieras y hasta físicas. Y sin embargo, ni una sola vez durante sus pruebas, Dios lo abandonó. En medio del sufrimiento es bueno recordar que la compasión y la misericordia de Dios nunca cambian. El sufrimiento de Job fue algo temporal, que después le trajo mucha bendición. Reflejó todo el tiempo la compasión y la misericordia de Dios. ¿Crees tú que te puedes sentir seguro en el Señor durante tus momentos de adversidad y angustia? ¿Tú crees que puede pasar eso en tu vida? La Biblia dice una y otra vez que sí puedes. Dios te asegura que su presencia está contigo siempre, en tus sufrimientos, en tu dolor, en tus problemas, en tus dificultades o las tragedias. El Señor está contigo. Si el Señor estará con ustedes, si ustedes están con Él, si lo buscan, lo hallarán. Segunda de Crónicas 15:2. Presta atención al hecho que Dios está contigo todo el tiempo. Está relacionado a un anhelo intenso de tu parte de estar junto a Él. Si quieres que su presencia sea permanente en ti, no dejes de buscarlo en oración, en su palabra, en sus promesas. Quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Es difícil estar quieto en las pruebas? Nadie dijo que la vida cristiana sería fácil. No tengas miedo ni te desanimes. Fue el Señor Jesús mismo que les dice a sus discípulos en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vengan tiempos difíciles, satúrate con la palabra de Dios. Lee sus promesas para ti. Lee de su poder, su fortaleza, su sabiduría, su amor. Lee cómo ha ayudado a los miles de hombres y mujeres que confiaron en Él a través de los siglos. Lee acerca de la salvación y de su poder restaurador. Mientras más leas y estudies la palabra de Dios, más crecerá tu fe.
Cuanto más confíes en Dios, más crecerá tu entendimiento de que Dios es digno de confianza en todo momento y en todas las cosas. Cuanto más te armes de valor en la presencia del Señor, más seguro te sentirás, aun en tus momentos de mayor preocupación, de mayor aflicción, y durante las situaciones más difíciles. En cada momento de tu vida, solo el Señor es tu seguridad. Y no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, para que no caigas en condenación. Santiago de nuevo repite la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 5, 34, 37. La necesidad de jurar o hacer juramentos, más allá de un simple claro sí o no, manifiesta la debilidad de tu palabra. Quiere decir que tú no puedes afirmar algo que no sabes si va a suceder. Esto muestra que no hay suficiente peso en tu propio carácter para confirmar tus palabras. Esta falta de carácter será expuesta en el tribunal de Cristo. Esto te debe motivar a prepararte más para aquel juicio, al hablar con integridad en esta tierra. Los cristianos debemos ser diferentes a la gente que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Algunas veces esas diferencias son obvias, pero en otras muy sutiles. Una de las cosas que te hace diferente al mundo es que tu sí debe significar sí lo haré, y tu no debe ser no, no lo haré. Qué gran contraste con el mundo. El mundo acentúa y subraya sus promesas con juramentos, con contratos, con lenguaje rebuscado y hasta con letra chica. Cuando hablas con sencillez y sin rodeos y ofreces honestamente un simple sí o un simple no, reflejas al Dios que amas y sirves. Después de todo, cuando Dios habla, dice la verdad, y lo que promete sucede. Hay una relación perfecta entre su palabra hablada y sus acciones. Como hijo de Dios, tú, como su embajador, también debes decir siempre la verdad. Debes cumplir todo lo que prometes. Por eso no te comprometas a cosas que no sabes si vas a poder hacer. Esto significa que eres y serás siempre cauteloso cuando hagas promesas. Cumplir tu palabra debiera ser siempre muy importante para ti. Debes honrar a Dios con tus palabras. Por eso cumple tus promesas. Cumple con tus plazos, honra tus compromisos. Pídele a Dios que haga posible esto. No le demandes que lo haga a tu manera. Preséntale tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Vamos a concluir. Santiago recuerda el carácter de Dios. El propósito de tus sufrimientos está apoyado en un Dios que se describe a sí mismo señalando su compasión, su verdad, su misericordia, su fidelidad, que es lento para la ira y es abundante en provisión. ¿Por qué ser paciente? Porque el Dios a quien sirves abunda en paciencia y fidelidad a su pueblo. Si recuerdas el contexto de Éxodo 34, Israel no se distinguía precisamente por su fidelidad y con todo Dios se muestra lleno de compasión. Ojo, su compasión tiene un objeto, que ese eres tú. Sabes que el Señor viene y debería cambiar. ¿Tú crees la forma en que vives? ¿Tú crees que porque ahora te has puesto a pensar, el Señor viene, entonces me pondré a comportarme de otra manera? Pues mira que quien espera pacientemente el regreso del Señor no tiene necesidad de cambiar su conducta. ¿Por qué? Porque está viviendo su vida de tal manera que si Cristo volviera en este mismo instante, le encontraría listo. ¿Estás preparado para su venida? Esta es una pregunta de vital importancia, porque Él puede volver en cualquier momento, cuando menos lo esperes. ¿Le amas lo suficiente como para sacrificar tu vida en esa espera?
Empiezas cada día con la esperanza de que hoy vuelve Cristo. O simplemente has perdido y olvidado esa tu ilusión. Quizás pienses que estás loco por seguir esperando. Solo ten en cuenta que realmente Cristo volverá cuando menos lo piensas. Paciencia es lo que necesitas. No pierdas las fuerzas. No desmayes. La ayuda viene en camino. Si poco a poco estás perdiendo las fuerzas y la ilusión, vuelve al Señor para fortalecer tu corazón. No permitas que la erosión del paso del tiempo te debilite. Alienta a otros. Habla de tu esperanza, de aquello que te hace vivir. Habla de la venida de Cristo y sal cada día al encuentro convencido y preparado para que ese día, que puede ser hoy, no te encuentre desocupado. El retorno de Cristo está cercano. ¿Estás preparado? Iglesia, toma conciencia de esto. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, tal vez desde nuestra infancia hemos escuchado que tu retorno está cerca y aún no ha acontecido. Señor, tu retorno es cada día. Porque nosotros necesitamos estar listos para ese día. Así es que cada día debemos retomar nuestro compromiso contigo. Debemos tomar en serio nuestra condición de cristianos. Debemos considerar que como iglesia debemos estar ataviados para ese día de boda que tú volverás. Que no nos encuentres, Señor, con las lámparas sin aceite. Que no nos encuentres como aquel siervo perezoso que estuvo golpeando a los otros siervos, esperando que tu regreso sea todavía mucho más tarde. Que no nos encuentres, Señor, escondiendo los dones y los talentos que tú nos has dado, pensando en que tú no vas a volver. Señor, encuéntranos trabajando en tu obra, viviendo la vida cristiana, sufriendo y padeciendo, pero con paciencia y perseverancia para esperarte y aguardarte, Señor. Recibe todas nuestras oraciones. Recibe nuestros sacrificios. Eso es que te ofrecemos a través de las ofrendas, que las damos con toda libertad, porque somos tus hijos. No las damos esperando recibir una recompensa. No entregamos nuestras ofrendas ansiando que tú nos des mucho más. Lo hacemos porque somos obedientes, porque te amamos y porque queremos ser parte de esta obra y para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo lo que corresponde hacer. Encomendamos esta semana, Señor, para que tú derrames bendiciones sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, que nos alivianes las cargas y las dificultades y que nos quites, Señor, esa vida en la cual no te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Padre, porque todo eso lo podemos recibir. Gracias porque oramos con fe, creyendo que tú vas a obrar en esta semana y tendremos grandes cambios y trascendentales en nuestra vida, porque ahora sí nos concentraremos en vivir como tú quieres, porque tu venida está cerca. Ven pronto, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Dónde estás habitando, iglesia? ¿Cuál es tu morada? ¿Al abrigo de Dios? ¿A la sombra del Altísimo? ¿Gozando de su presencia cada día? ¿Entregándote en lágrimas y llanto para manifestarle tus debilidades? ¿Agradeciendo con la boca llena de amor por todo lo que te da? ¿Estás habitando en la morada de Él? Que esta sea una fase de preparación para lo maravilloso que será ese lugar donde Él tiene preparado una morada para ti.
donde no vas a tener que pagar alquiler, donde no tendrás que buscar un anticrético, ni mucho menos tendrás que buscar dinero para hacer una compra de ese lugar, de esa morada que Él te va a dar. Prepárate para ese momento, iglesia, y disfruta de todas las reuniones que tenemos durante la semana, porque tu edificación es importante para la vida de la iglesia. No descuides. Comprométete con el Señor. Que Dios te bendiga. Ya habrá tiempo para reunirnos. Ya habrá lugar donde nos vayamos a reunir. Entre tanto, esperamos con paciencia la venida del Señor. Que tengas una linda semana. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.